El conductor fue despedido por dar un aventón a una anciana sucia y la llevó a su casa para que estuviera con su esposa enferma. Al día siguiente, al entrar sin tocar a la puerta, el conductor palideció al ver lo que la anciana había hecho con su esposa. Octavio siempre despertaba antes de que saliera el sol, consciente de que la mañana era un momento delicado para Beatriz, quien estaba en tratamiento por cáncer de mama. Con cuidado, comenzaba el ritual diario en la cocina pequeña y colorida de su casa en Mérida, preparando un desayuno nutritivo que pudiera despertar algún apetito en su esposa. Ese día, eligió hacer panqueques, los favoritos de Beatriz, adornándolos con un toque de miel local y algunas rodajas de plátano. Mientras mezclaba la masa, se permitía un momento de reflexión. «Sabes, querida, a veces pienso que estas mañanas son las más auténticas que tenemos. Solo somos nosotros, la cocina y nuestras pequeñas tradiciones», decía, sirviendo una taza de té de manzanilla para Beatriz, quien observaba todo con una sonrisa cansada. Beatriz tomó la taza, sintiendo el calor expandirse por sus manos. «Siempre sabes cómo hacer que todo parezca normal, Octavio. Es una de las cosas que más amo de ti. A pesar de todo lo que está sucediendo, me traes de vuelta a estos pequeños momentos, y significan todo para mí». Ella tomó un sorbo, dejando que el aroma suave de la manzanilla la calmara. Él se sentó a su lado, alternando la preparación de los panqueques con la conversación. «Es nuestra vida, Beatriz. No son solo las consultas médicas o las cuentas las que nos definen. Son estos momentos. La manera en que tu sonrisa ilumina esta cocina, eso es lo que me mantiene fuerte». Octavio sirvió algunos panqueques en el plato de Beatriz, observándola con un cariño palpable. «¿Y cómo logras mantener esa fuerza, Octavio? A pesar de perder el sueño, trabajar tanto y aún tener que lidiar con todo esto». Beatriz miró alrededor, señalando su condición y las dificultades. Octavio tomó su mano, apretándola levemente. «Encuentro mi fuerza en ti, Beatriz, en tu valentía, en tu lucha. Si puedo verte sonreír, aunque sea por un momento, entonces sé que puedo enfrentar el día. Nuestros desafíos son duros, sí, pero juntos somos más fuertes. Recuerda siempre eso. Estamos juntos en esto, y nada nos va a separar». La miró a los ojos, transmitiendo toda la sinceridad de sus palabras, mientras el aroma de los panqueques llenaba la cocina, simbolizando la continuidad de sus vidas a pesar de las adversidades. Esta conversación matutina no era solo sobre comida o sobre pasar el tiempo. Era un refuerzo diario de su compromiso y amor el uno por el otro, una manera de armarse contra las incertidumbres del día que comenzaba. Después del desayuno, Octavio se despidió de su esposa y fue al trabajo. Era el conductor de la familia Robles. Al entrar en el garaje para verificar el auto que conduciría ese día, Octavio se perdió en sus pensamientos. Recordaba cómo había comenzado allí, inicialmente como un asistente de garaje antes de ganar la confianza de Salvador y convertirse en el conductor principal. Este ascenso en el trabajo era una historia de orgullo para él, un testimonio de su dedicación y del reconocimiento de su esfuerzo. Más tarde, mientras pulía el carro, un Mercedes negro brillante, Octavio reflexionaba sobre la importancia de mantenerse enfocado. «Cada detalle cuenta», murmuraba para sí mismo, pasando el paño con cuidado sobre el capó. «Salvador puede ser riguroso, pero sabe valorar un trabajo bien hecho, y eso me da la estabilidad que necesito para Beatriz». Sabía que cada día sin incidentes era un paso más hacia la seguridad financiera, esencial para el tratamiento de su esposa. Al final del día, Octavio estaba regresando a su casa. Mientras tanto, Beatriz estaba sentada en el sofá descolorido del salón, con un álbum de fotos abierto en su regazo, cada página una cápsula del tiempo. Pasaba delicadamente los dedos sobre una foto de ellos en la playa, uno de los últimos viajes antes del diagnóstico. El sonido suave de las olas parecía emerger de las imágenes, trayendo consigo la sal y la arena, y una sonrisa ligera tocaba sus labios mientras se sumergía en aquella memoria feliz. «Esos días en la playa, cómo fueron buenos, ¿verdad?», murmuraba ella, sola, perdida en pensamientos. Cada foto traía consigo no solo imágenes, sino también aromas, sonidos y sensaciones. Eran fragmentos de un pasado al mismo tiempo cercano y dolorosamente distante. Sus ojos se demoraban en los detalles, en la curva de una sonrisa, en el brillo del sol en su cabello,
en las manos entrelazadas, símbolos de un tiempo de inocencia y esperanza. Octavio entró en casa, quitándose los zapatos con un suspiro de alivio por estar de vuelta en su refugio. Al ver a Beatriz con el álbum, su corazón se calentó y se apretó al mismo tiempo. Se acercó silenciosamente, sentándose a su lado en el sofá. ¿Reviviendo nuestros mejores momentos?, preguntó él con una sonrisa tierna, tomando una de las fotos para verla mejor. Sí, respondió Beatriz, recostando la cabeza en el hombro de él. ¿Recuerdas ese día? El sol se estaba poniendo y dijiste que querías congelar ese momento para siempre. Señaló la foto donde estaban abrazados, mirando el mar. De cierta manera lo lograste, ¿no? Aquí estamos, congelados en el tiempo, siempre jóvenes, siempre juntos. Octavio asintió, envolviéndola con un brazo. Siempre quise que cada momento contigo fuera eterno, Beatriz. Cada risa, cada paseo, cada atardecer. Se perdía en aquella imagen de ellos, pensando en cómo la vida había sido generosa al darles esos momentos. Y cómo ahora, más que nunca, esas memorias eran su tesoro más preciado. ¿Crees que tendremos más momentos así?, preguntó ella, con una nota de excitación en su voz. Octavio sintió el peso de la pregunta, sabiendo que las respuestas no eran fáciles ni garantizadas. Tomó la mano de ella, apretándola levemente. Vamos a crear nuevos momentos, Beatriz, de una forma u otra. No exactamente como antes, tal vez, pero aún así nuestros. Mientras estemos juntos, cada día es una oportunidad para un nuevo mejor momento. Las palabras de Octavio traían a Beatriz de vuelta al presente, a la realidad de que, a pesar de todo, tenían uno al otro. Los días pasaban y Octavio siempre estaba pensativo y angustiado debido a la condición de salud de su esposa. Conducía su carro por las calles animadas de Mérida. Los colores vivos de los edificios coloniales y el verde exuberante de los árboles creando un mosaico visual que siempre conseguía robar su atención, incluso en los días más difíciles. Bajaba la ventana, permitiendo que el aire fresco de la mañana invadiera el interior del vehículo y trajera consigo los sonidos de la ciudad despertando. Vendedores anunciando sus productos, niños riendo camino a la escuela, y el ocasional ladrido de un perro acompañaban el ritmo de las músicas tradicionales que tocaban suavemente en la radio del carro. Mientras conducía, Octavio reflexionaba sobre su vida. Ahí estaba él, en una ciudad llena de vida y esperanza, un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazaban de forma tan natural. Mérida pulsaba con una energía que parecía infundir en cada uno de sus habitantes un sentido de permanencia y pertenencia. Pero dentro de él había un contraste gritante, la lucha constante y la preocupación por la salud de Beatriz, una realidad que lo mantenía siempre al borde de una preocupación silenciosa. ¿Cómo puede el mundo continuar tan normalmente cuando todo en mi vida parece estar colgando de un hilo?, pensaba él, observando a un grupo de turistas tomando fotos cerca de la Catedral de San Ildefonso, una de las más antiguas de América. Cada flash de las cámaras parecía capturar no solo la belleza del momento, sino también la normalidad que Octavio tanto deseaba para sí mismo y para Beatriz. En el semáforo, observó a una pareja de ancianos de manos dadas, cruzando la calle con pasos lentos, pero seguros. La intimidad y la complicidad entre ellos provocaron una sonrisa en Octavio. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, aún había belleza y tranquilidad en los momentos más simples. Al llegar a un café conocido por sus chocolates artesanales, Octavio decidió hacer una pausa. Sentado solo en la mesa de la esquina, pidió 2 chocolates calientes, uno para él y otro para Beatriz, pensando en llevarlo como una pequeña sorpresa. Mientras esperaba, observaba a las personas a su alrededor, cada una inmersa en sus propias vidas, sus propios desafíos. Era un consuelo, de cierta forma, saber que no estaba solo enfrentando adversidades, que cada sonrisa escondía una historia, que cada rostro llevaba una mezcla de alegrías y angustias. Cuando el mesero trajo los chocolates, Octavio agradeció y se preparó para volver. La bebida caliente, una pequeña ofrenda de amor y normalidad que esperaba compartir con Beatriz. Conduciendo de vuelta a casa, se permitió sentir una punzada de esperanza. Beatriz agradeció el regalo. Ella sostenía la taza de chocolate caliente entre sus manos, un regalo simple pero cargado de amor y cuidado que Octavio había traído para ella.
El calor del líquido calentaba sus manos, pero no conseguía alejar el frío de la preocupación que se había instalado en su corazón. Con un suspiro, miró a Octavio, que tenía los ojos fijos en ella, esperando que el gesto trajera algo más que solo confort físico. «Octavio, necesito hablar sobre algo», comenzó Beatriz, la voz un poco temblorosa. «Es sobre las cuentas médicas y nuestro futuro». Hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar. «Sé que haces todo lo que puedes, que trabajas tanto para mantenernos, pero me siento tan inútil a veces. Tal vez debería intentar encontrar algo para hacer, algo que pueda manejar». Octavio, cuyo rostro hasta entonces expresaba una calma gentil, cambió de expresión, marcado por una arruga de preocupación. «Beatriz, no necesitas pensar en eso ahora. Tu salud es lo más importante. Necesitas enfocarte en mejorar, en estar bien. No quiero que te preocupes por dinero o trabajo. Eso es mi responsabilidad». «Pero Octavio», insistió Beatriz, «no es justo que todo ese peso recaiga sobre ti. Veo cuánto te esfuerzas, y me duele pensar que tal vez pueda aliviar un poco esa carga. No quiero ser solo una paciente, quiero ser tu compañera, en todos los sentidos». Octavio suspiró, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. «Lo sé, entiendo lo que estás diciendo, y te agradezco por eso, de verdad. Pero la idea de que te fuerces a trabajar mientras deberías estar recuperándote, eso me asusta, Beatriz. No quiero ponerte en más riesgo. Necesitamos encontrar otra solución». La discusión, aunque tensa, era necesaria. Estaban en un impasse, con Beatriz sintiéndose cada vez más como una carga, a pesar de las protestas de Octavio. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad para que podamos planificar el futuro con alguna esperanza, no solo sobrevivir al día», confesó Beatriz, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Octavio tomó las manos de ella, sosteniéndolas firmemente. «Encontraremos un camino, te lo prometo. Pasaremos por esto juntos, como siempre lo hemos hecho. Pero por favor, déjame ocuparme de estas cosas por ahora. Tu única tarea es fortalecerte, sanarte. Eso es lo que más importa para mí, Beatriz. Necesito que estés sana y feliz, más que nada». Este intercambio reveló no solo el amor y la preocupación que Octavio sentía por Beatriz, sino también la presión bajo la cual ambos vivían. Octavio llegó temprano a la mansión de los Robles, como era su costumbre. El sol aún estaba bajo en el cielo, lanzando una luz dorada sobre la fachada imponente de la gran casa, mientras estacionaba el coche de lujo que conduciría esa mañana. Reflexionó sobre los 10 años que había pasado como conductor de la familia Robles. 10 años de lealtad, durante los cuales había visto el negocio de Salvador crecer exponencialmente y disfrutaba de ser su conductor personal. Salvador Robles era un hombre que imponía respeto, tanto por su estatura física como por la aura de autoridad que naturalmente exhalaba. Con su cabello gris siempre impecablemente peinado hacia atrás y un traje que parecía moldearse perfectamente a su cuerpo robusto, tenía la apariencia de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. Su expresión raramente traicionaba sus emociones, manteniendo siempre un semblante serio y calculador. A pesar de su naturaleza a veces arrogante y sus expectativas elevadas, Octavio había aprendido a respetarlo, entendiendo que bajo ese exterior rígido había un hombre que valoraba la eficiencia y la dedicación al trabajo. Esa mañana Salvador estaba particularmente ansioso, lo que era evidente por la manera en que miraba el reloj repetidamente mientras Octavio lo conducía a la reunión. «Octavio, asegúrate de que lleguemos a tiempo. No puedo llegar tarde a esta reunión, es crucial para la expansión del negocio», instruyó Salvador, su voz firme dejando claro que no habría espacio para errores. Octavio asintió con comprensión. «Entendido, señor Robles, tomaré el camino más rápido y evitaré el tráfico matinal». Conocía cada ruta de la ciudad como la palma de su mano y sabía exactamente cómo navegar por las calles de Mérida para evitar retrasos. Conduciendo el coche suavemente, se esforzaba por proporcionar un viaje tranquilo y eficiente, sabiendo cuánto esto era importante para Salvador. Durante el trayecto, Salvador repasaba sus notas para la reunión, murmurando detalles para sí mismo. Octavio observaba por el retrovisor, manteniendo el silencio necesario para que su patrón pudiera concentrarse. Había aprendido a lo largo de los años cuándo hablar y cuándo mantenerse en silencio.
una habilidad valiosa en el trato con un hombre tan enfocado y a menudo impaciente como Salvador. Al llegar a destino, Salvador echó una última mirada a sus documentos antes de salir del coche. «Gracias, Octavio», dijo con un breve asentimiento de cabeza, siendo la única señal de gratitud antes de dirigirse rápidamente al edificio donde tendría lugar la reunión. Octavio lo observó entrar, sintiendo una mezcla de admiración y precaución. Sabía que, a pesar de la dureza de Salvador, su empleo allí le proporcionaba la estabilidad que tanto necesitaba. Octavio acababa de dejar a Salvador Robles en una reunión importante y ahora esperaba en el coche, estacionado al lado de una plaza concurrida de Mérida. Mientras observaba a las personas pasar, su mirada fue atraída por una figura que parecía desubicada en el escenario urbano colorido. Una mujer anciana, con ropa desgastada y sucia, caminaba desorientada entre la multitud. Notó cómo parecía confundida, deteniéndose ocasionalmente para mirar a su alrededor como intentando ubicarse. Impulsado por un instinto de ayudar, Octavio salió del coche y se acercó cuidadosamente a la mujer. «Disculpe, señora, ¿puedo ayudarla?» «Parece un poco perdida», dijo él amablemente, intentando no asustarla. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Sus ojos eran de un azul claro, pero empañados por la confusión. «Ay, joven, yo realmente no sé dónde estoy. Estoy intentando encontrar el camino de vuelta a casa, pero todo parece tan diferente», respondió ella con una voz temblorosa. Octavio notó lo vulnerable que parecía, sola en aquel bullicio urbano. «¿Por qué no viene conmigo? Vamos a comprar algo para que coma y beba, y luego podemos intentar averiguar dónde vive», ofreció Octavio, guiándola suavemente por el brazo hacia una cafetería cercana. La mujer asintió con gratitud, apoyándose en él mientras caminaban. En la cafetería, Octavio compró un sándwich de pollo y una botella de agua para ella. Mientras la mujer comía, él intentaba conversar con ella para entender mejor su situación. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Graciela», respondió ella después de tomar un sorbo de agua. Parecía confundida con cada bocado del sándwich y sus ojos tenían una apariencia cansada. «¿Y cómo terminó aquí, Graciela?», continuó Octavio, su curiosidad mezclada con preocupación. Graciela hizo una pausa, mirando a la nada por un momento antes de responder. «Estoy perdida, no recuerdo muy bien. Las cosas han sido un poco confusas para mí últimamente». Su voz era baja, llena de frustración y miedo. A medida que Octavio y Graciela salían de la cafetería, el cielo, que ya mostraba señales de un gris cargado, se desplomó en un diluvio repentino. Graciela se estremeció, claramente desprevenida para la lluvia, sus ropas finas ofreciendo poca protección. Octavio miró alrededor, buscando algún refugio, pero pronto se dio cuenta de que la mejor opción sería llevarla en su coche, a pesar de las reglas estrictas de su empleo que prohibían transportar personas no autorizadas. «Vamos, Graciela, la llevaré a un lugar seguro. No puedo dejarla aquí en este estado», dijo él, guiándola hacia el coche estacionado. Mientras abría la puerta para ella, Octavio sentía una mezcla de preocupación y miedo por las posibles consecuencias de sus acciones. Sabía que estaba rompiendo las reglas, pero la visión de Graciela, tan vulnerable y confundida, despertaba en él una compasión que no podía ignorar. Una vez en el coche, Octavio encendió la calefacción para ayudar a calentar a Graciela, quien temblaba, tanto por el frío como por la situación en que se encontraba. «La llevaré a mi casa. Mi esposa está allí sola y creo que pueden hacerse compañía una a la otra». «Esto está bien, no se preocupe», explicó Octavio, tratando de tranquilizar a Graciela mientras conducía cuidadosamente por las calles inundadas. Graciela miró a Octavio con ojos agradecidos. «Eres muy amable, joven. No sé cómo agradecerte». Su voz era suave, pero el alivio era evidente en su tono. «No es nada, Graciela. Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Octavio, mientras un sentimiento de satisfacción por hacer lo correcto calentaba su corazón, a pesar de la ansiedad que sentía por la transgresión de las reglas del trabajo. Al acercarse a la casa, Octavio sentía una creciente aprensión sobre cómo explicaría la situación a Beatriz y cómo ella reaccionaría. Sin embargo, conocía la bondad de su esposa y confiaba en que entendería la situación. Beatriz siempre ha tenido un corazón enorme. Sabrá acoger a Graciela, pensó él, buscando en sus propios valores la justificación para su acto de desobediencia. Tan pronto como llegaron, Octavio ayudó a Graciela a entrar.
presentándola a Beatriz, quien recibió a la invitada inesperada con sorpresa y empatía. Amor, esta es Graciela. Estaba perdida en la ciudad y no podía dejarla en la lluvia. Y tengo que regresar a la mansión para terminar mi turno, así que la dejaré aquí en casa contigo, explicó Octavio rápidamente. Beatriz asintió con comprensión, movida por la misma compasión que siempre había admirado en Octavio. Tan pronto como Graciela entró secándose de la lluvia, Beatriz se acercó con una sonrisa acogedora, a pesar de la sorpresa inicial. Extendió una toalla suave para la anciana, ayudándola a secarse. «Sea bienvenida a nuestra casa, Graciela. Por favor, siéntase cómoda aquí. ¿Le gustaría algo caliente para beber? ¿Un té, quizás?», ofreció Beatriz, guiando a Graciela hasta el sofá acogedor del salón. Graciela, aún un poco desorientada, pero claramente aliviada por estar en un ambiente cálido y seguro, aceptó con gratitud. «Un té sería maravilloso, querida. Muchas gracias por tu amabilidad. Es extraño cómo se transformó el día. Estaba tan perdida y ahora estoy aquí, en este lugar tan acogedor». Beatriz sonrió mientras preparaba el té en la cocina. La vida tiene esas sorpresas, ¿verdad? En los momentos más inesperados encontramos ayuda, y espero que podamos ayudarla a encontrar a su familia pronto. Pero mientras tanto, cuénteme más sobre usted, Graciela. ¿De dónde es? Sentadas con sus tazas de té humeante, Graciela comenzó a relajarse un poco más, aunque la confusión aún pesaba sobre sus recuerdos. «Soy de Mérida misma. Nací y crecí aquí. Pero las cosas parecen tan diferentes ahora, las calles, las personas, todo ha cambiado. Mi esposo falleció hace algunos años y desde entonces las cosas han sido difíciles». Beatriz tocó levemente la mano de Graciela, ofreciendo un gesto de consuelo. «Lo siento mucho por su pérdida, Graciela. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Pero ahora no está sola. Haremos lo posible para ayudarla a volver a donde se siente segura». Graciela miró a los ojos de Beatriz, un brillo de lágrimas formándose a medida que la realidad de su vulnerabilidad y la bondad inesperada de extraños la alcanzaban. «Gracias, Beatriz. Tú y tu esposo son personas muy buenas. No sé cómo podré retribuir». «No necesita pensar en retribuir, Graciela. A veces la vida es simplemente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para las personas correctas. Hoy encontró a mi esposo y eso nos ha traído juntas. Disfrutemos de esta compañía», respondió Beatriz. Su propio corazón, calentado por la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien en el momento en que ella misma enfrentaba tiempos difíciles. Graciela observaba a Beatriz mientras se movía por la cocina, preparando otra ronda de té. Había una delicadeza en sus movimientos que ocultaba parcialmente la fragilidad que Graciela empezó a percibir más claramente. Tras un momento de vacilación, la curiosidad y la preocupación de Graciela la vencieron y decidió abordar el asunto. «Beatriz, querida, no puedo evitar notar, pareces un poco cansada, si me permites decirlo. Espero que no te moleste mi observación. ¿Está todo bien contigo?», Graciela preguntó con una voz cargada de preocupación maternal. Su expresión era suave y sus ojos azules reflejaban una sincera empatía. Beatriz, sorprendida por la percepción de Graciela, hizo una pausa por un momento, sosteniendo la tetera en el aire antes de volver a colocarla en la estufa. Respiró hondo, sintiendo que la honestidad era la mejor respuesta. «De hecho, Graciela, he estado enfrentando algunos desafíos de salud. Estoy en tratamiento para cáncer de mama desde hace algún tiempo. Es un viaje difícil, a veces me siento bastante desgastada», reveló Beatriz, la voz fallándole ligeramente al admitir su vulnerabilidad. Graciela se acercó, su expresión llena de compasión. «Oh, querida, lo siento mucho que estés pasando por esto. Entiendo, de cierta manera. La vida nos trae estos desafíos pesados, ¿verdad? ¿Cómo has estado manejando todo esto?», Graciela preguntó sentándose al lado de Beatriz, colocando su mano sobre la de ella en un gesto de apoyo. Beatriz miró las manos entrelazadas y sonrió tristemente. «Es una lucha constante, Graciela, pero tengo a mi esposo, Octavio, que es un verdadero pilar de fuerza para mí. No sé qué haría sin él. Aún así, hay días que son más difíciles que otros», confesó, permitiéndose ser vulnerable en presencia de esta nueva amiga que el destino había traído a su puerta.
Eres fuerte, Beatriz, y no estás sola, dijo Graciela con firmeza, sus ojos brillando con lágrimas de empatía. Mira, la vida me trajo hasta ti hoy, quizás por alguna razón. Mientras esté aquí quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Tal vez no pueda hacer mucho, pero puedo ofrecer mi compañía y oídos para escuchar, ofreció ella, una sonrisa cálida iluminando su rostro. Beatriz sintió una ola de gratitud y alivio al escuchar las palabras de Graciela. Gracias, Graciela. Tu compañía hoy ya es un regalo maravilloso. Es extraño cómo a veces las respuestas a nuestras oraciones vienen de maneras que nunca esperaríamos, dijo, devolviendo la sonrisa. En ese momento se estaba formando una amistad nacida de circunstancias inusuales. Beatriz acercó una silla a Graciela, que parecía cada vez más ansiosa a medida que intentaban juntas descubrir algún camino de regreso a su casa. Graciela fruncía el ceño, esforzándose por recordar cualquier detalle que pudiera ayudar, pero las memorias parecían escapar como arena entre los dedos. Yo recuerdo una plaza, tenía un gran reloj y niños jugando. Pero el nombre de la calle simplemente no me viene, murmuraba Graciela, su voz temblorosa denotando la creciente desesperación. Apretaba las manos una contra la otra, los ojos escudriñando los rincones de su mente en busca de una imagen, un nombre, cualquier cosa. Beatriz observaba con preocupación creciente. ¿Y sobre tu familia, Graciela? Mencionaste que perdiste a tu esposo. ¿Tienes hijos?, preguntó Beatriz, tratando de guiar suavemente a Graciela por sus memorias sin presionarla demasiado. «Ah, sí, mi hijo, Enrique, eso es Enrique», exclamó Graciela con un destello de claridad, aunque su voz aún vibraba con incertidumbre. «Pero no puedo recordar nada más sobre él, no sé dónde vive ni el número de su teléfono. Oh, esto es tan frustrante», dijo ella, el estrés de la situación empezando a sobrecargarla. Viendo el estado de Graciela, Beatriz se levantó rápidamente y fue hasta ella, envolviéndola en un abrazo reconfortante. «Está todo bien, Graciela, no necesitas preocuparte ahora. Vamos a encontrar a tu hijo Enrique, pero ahora necesitas descansar. Ya es tarde y un buen descanso te ayudará a pensar mejor mañana», dijo Beatriz con una voz suave pero firme, guiando a Graciela gentilmente de vuelta al sofá. Beatriz ayudó a Graciela a levantarse y la acompañó hasta una habitación de huéspedes, preparando la cama con sábanas frescas y acogedoras. «Aquí puedes dormir y recuperar las energías. Mañana, si aún no puedes recordar nada, iremos a la estación de policía. Ellos pueden ayudarnos a encontrar a tu hijo Enrique», explicó Beatriz mientras acomodaba a Graciela en la cama. Graciela, aún un poco conmovida, pero ahora visiblemente más tranquila gracias a la preocupación y cuidados de Beatriz, sonrió débilmente. «Gracias, Beatriz. No sé qué haría sin tu ayuda hoy. Dios te bendiga, querida», dijo ella, la gratitud brillando en sus ojos cansados. Beatriz sonrió en respuesta, apagó la luz y cerró la puerta suavemente, dejando a Graciela descansar, esperanzada de que el nuevo día traería más respuestas y menos preocupaciones. Mientras tanto, Octavio estaba revisando todo en el coche una última vez, antes de terminar su turno en la mansión Robles. Tenía una rutina meticulosa de siempre dejar el vehículo impecable para el día siguiente, un hábito que le garantizaba la aprobación de Salvador, su exigente empleador. Cerrando el capó del coche con cuidado, suspiró, sintiendo el peso de un largo día sobre sus hombros. Solo unos minutos más y podría volver a casa, a Beatriz y a la situación con Graciela, que ocupaba su mente. Sabía que necesitaría toda la energía posible para enfrentar el desafío que tenía por delante. Mientras pasaba por el elegante corredor que llevaba a los cuartos de los empleados, ajustaba su uniforme, siempre manteniendo la apariencia profesional hasta el último momento en el trabajo. Cuando estaba casi alcanzando la puerta de atrás, una voz firme lo interrumpió. «Octavio, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?», llamó Salvador Robles desde su oficina al final del corredor. La voz de Salvador no revelaba mucho, pero Octavio podía percibir una urgencia inusual en el tono. Con un ligero apretón en el corazón, cambió de dirección y caminó hacia la oficina de Salvador. Entrando en la oficina, Octavio encontró a Salvador sentado detrás de su gran escritorio de caoba, rodeado por montones de documentos y con la mirada fija en una pantalla de computadora. «¿Usted me pidió verme, señor?», Octavio preguntó, manteniendo su voz neutra.
Salvador levantó la vista y por un momento Octavio notó un destello de algo que parecía preocupación en los ojos del jefe. Salvador, con sus ojos penetrantes fijos en él, preguntó: «Octavio, ¿ocurrió algo fuera de lo común hoy? ¿Algún incidente del que deba saber?», preguntó, su voz firme denotando una necesidad de transparencia. Octavio dudó, la imagen de Graciela, desorientada y vulnerable, cruzando su mente. Sabía que la decisión de llevar a Graciela a casa en el coche del trabajo, aunque movida por la compasión, era una violación de las reglas claras que Salvador había establecido sobre el uso de los vehículos de la empresa y la conducta durante el horario laboral. Respirando hondo, eligió sus palabras con cuidado, optando por una respuesta que mantuviera la integridad sin revelar completamente sus acciones. «Señor, fue un día como cualquier otro, con los desafíos habituales y nada que afectara directamente nuestros servicios o la seguridad de su propiedad», dijo Octavio, manteniendo su tono neutro y profesional. Octavio, ya de pie y listo para salir del despacho, sintió un escalofrío cuando Salvador, con una expresión más seria, llamó su atención de nuevo. «Antes de que te vayas, Octavio, necesito mencionar algo. Un conocido me informó que te vio dejando entrar a una mujer desconocida en el coche de la empresa hoy. ¿Puedes explicarme eso?». La voz de Salvador era calmada, pero había un brillo de inquisición en sus ojos que Octavio no podía ignorar. Sorprendido y sabiendo que ya no podía ocultar lo ocurrido, Octavio sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que tenía que responder, pero también entendía que necesitaba manejar las palabras con cuidado para explicar la situación, sin comprometer aún más su posición. «Sí, señor, es cierto», comenzó Octavio, mirando directamente a los ojos de Salvador. «Encontré a esta señora desorientada en la calle. Parecía perdida y estaba en una condición precaria, claramente necesitando ayuda». Salvador cruzó los brazos, escuchando atentamente mientras Octavio continuaba. «Sé que no debería usar el coche para fines personales y pido disculpas por eso. Sin embargo, en ese momento pareció lo correcto hacer. La mujer estaba en una situación muy difícil y sentí que era mi obligación como ser humano ayudarla. No podía simplemente dejarla allí». Octavio hizo una pausa por un momento, intentando leer la reacción de Salvador a su explicación. Sabía que estaba en una línea delgada, intentando justificar una clara violación de las reglas con un llamado a la moralidad y la compasión. «Estaba tan confusa y vulnerable, señor, que me sentí obligado a actuar. No fue una decisión fácil, pero en el momento pareció la única decisión posible», añadió Octavio, su voz cargada de sinceridad. Salvador miró a Octavio con una expresión severa. La decisión claramente ya tomada en su mente antes incluso de comenzar la conversación. «Octavio, sabes que tengo un gran respeto por ti como persona y como profesional. Sin embargo, las reglas son claras y se establecieron para garantizar la seguridad y la integridad no solo de nuestra familia, sino también de nuestros bienes y de nuestra empresa. Al llevar a una extraña en el coche de nuestra empresa, has quebrado una de esas reglas fundamentales». Octavio sintió un nudo en el corazón. Sabía que sus acciones tenían consecuencias, pero la realidad de enfrentar esas consecuencias se hacía ahora dolorosamente clara. «Señor, entiendo la seriedad de lo que hice y lamento profundamente que mis acciones hayan puesto en riesgo a la empresa. Fue un mal juicio de mi parte y asumo toda la responsabilidad por ello», respondió su voz estable, pero el peso de sus palabras llenando el ambiente de tensión. «Octavio, sabes que tengo un gran respeto por ti, y eso hace esta decisión aún más difícil. Sin embargo, necesito mantener la integridad y la seguridad de nuestro entorno laboral. Por eso, con pesar, tengo que pedirte que entregues tus llaves y cualquier otro ítem de la empresa. Hoy será tu último día con nosotros», finalizó Salvador, su voz firme. Octavio quedó en silencio, absorbiendo la realidad de perder el empleo, el sustento de su familia. «Entiendo, señor. Agradezco la oportunidad que me ha dado todos estos años. Lamento mucho que haya terminado así», dijo él, levantándose para salir del despacho. Cada paso cargado con la tristeza de un final no deseado y la incertidumbre del futuro que ahora enfrentaba. Al llegar a casa, Octavio entró con una sensación de vacío que parecía pesar más que el mundo en sus hombros.
Su rostro, normalmente calmado y compuesto, estaba marcado por la angustia de la noticia que tenía que compartir. Beatriz, percibiendo inmediatamente el cambio en su postura, sintió una oleada de preocupación. Estaba sentada en el sofá hojeando una revista, pero la puso a un lado en cuanto vio la expresión de Octavio. «Octavio, ¿qué sucedió? Estás pálido», dijo ella, levantándose rápidamente para ir a su encuentro. Sus ojos estaban llenos de preocupación, su corazón ya latiendo más rápido por el miedo a lo desconocido. Él tardó un momento, luchando por encontrar las palabras. «Beatriz, yo he sido despedido hoy», finalmente confesó, la voz quebrándose con las palabras que sellaban su destino. Salvador descubrió acerca de la mujer que ayudé, a Graciela, y no pudo hacer excepciones debido a las reglas de la empresa. Beatriz sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Despedido? ¿Pero cómo vamos a hacer, Octavio, con las cuentas médicas, la hipoteca y todo lo demás? La realidad de su situación financiera, ya precaria debido a sus gastos médicos, de repente se volvió mucho más grave. Octavio pasó las manos por el cabello, una mezcla de frustración y desesperación apoderándose de él. «No lo sé, Beatriz. Realmente no lo sé. Pensé que estaba haciendo lo correcto al ayudar a alguien en necesidad. Nunca imaginé que nos costaría tanto». Se sentó a su lado, su postura derrotada contrastando fuertemente con el hombre siempre optimista y resiliente que solía ser. Beatriz tomó sus manos entre las suyas, intentando infundir algo de consuelo. «Encontraremos una manera, Octavio, siempre lo hacemos», dijo, aunque su propia voz temblaba con duda. «Tal vez podamos hablar con el médico, ver si hay alguna manera de reducir los costos del tratamiento. O tal vez haya otro trabajo que puedas hacer, aunque sea temporalmente». En la quietud de la noche, mientras Octavio y Beatriz discutían sus preocupaciones en la sala de estar, Graciela, acomodada en el cuarto de huéspedes, no conseguía dormir. La conversación de ambos, cargada de miedo e incertidumbre, flotaba por los pasillos hasta ella. Acurrucada bajo las cobijas, Graciela escuchaba cada palabra, cada suspiro de desesperación. Con el corazón apretado, se sintió como una intrusa, una causante involuntaria de más dolor en una casa que ya enfrentaba sus propios desafíos. «Esto no está bien», susurraba Graciela para sí misma, las lágrimas comenzando a formarse en los rincones de sus ojos. «No puedo ser la razón de más sufrimiento para estas buenas personas. Me ayudaron sin pensar en las consecuencias y ahora están pagando por ello». El peso de la culpa era tangible y una resolución firme comenzó a tomar forma en su mente. «Esto no va a quedar así. Voy a resolver esta situación», prometió, un hilo de determinación cortando la tristeza. Al día siguiente, mientras el trío se sentaba a desayunar juntos, un silencio incómodo llenaba el aire. Graciela, con los ojos aún hinchados por una noche mal dormida, rompió el silencio. «Octavio, Beatriz, necesito pedirles disculpas. Escuché su conversación anoche. Lamento mucho haber causado tantos problemas por mi culpa. Nunca quise que enfrentaran consecuencias por ayudarme», dijo ella con la voz cargada de emoción. Octavio, sorprendido porque Graciela había escuchado la conversación, rápidamente trató de aliviar sus temores. «Graciela, no tienes que pedir disculpas. Fue mi decisión ayudarte y lo haría de nuevo, sabiendo que necesitabas ayuda. No fuiste tú quien me puso en esta situación. Fueron las circunstancias. Hice lo que creí que era correcto», explicó él, transmitiendo un mensaje de compasión y principio que siempre había mantenido, sin importar el costo personal. Beatriz asintió en acuerdo, tomando la mano de Graciela sobre la mesa. «Octavio tiene razón. Sabemos que no tienes culpa, y haríamos lo mismo en tu posición. Ahora estamos juntos en esto y encontraremos una solución juntos», dijo ella, reforzando el sentimiento de unión y apoyo que siempre había definido su matrimonio y su enfoque hacia los demás. Graciela, conmovida por la generosidad y el perdón de la pareja, sintió una oleada de alivio, pero sabía que necesitaba hacer más para enmendar las cosas. «Gracias. Ambos son increíbles. Encontraré una manera de ayudar, de hacer la diferencia. No dejaré las cosas así», prometió, determinada a contribuir y aliviar la carga que sus circunstancias involuntariamente habían traído a la vida de Octavio y Beatriz. Octavio pasó el día entero yendo de puerta en puerta, su currículum en mano.
el corazón lleno de esperanza pero también de dudas. La ciudad de Mérida, con sus calles vibrantes y llenas de vida, parecía al mismo tiempo un laberinto de oportunidades y un desierto de rechazos. Cada entrevista, cada conversación era una mezcla de ansiedad y esperanza, pero al final del día aún estaba sin empleo. Exhausto, tanto física como emocionalmente, volvió a casa, su mente girando en torno a las preocupaciones sobre cómo sostendría a su familia. Al llegar a casa y abrir la puerta, la escena que encontró en su sala lo sorprendió profundamente. Había un médico al lado de Beatriz conversando en voz baja con ella, sosteniendo algunos papeles que parecían ser sus exámenes médicos. Graciela estaba allí, pero no era la misma mujer desorientada y vestida de manera simple que él había ayudado. Estaba transformada, vestida elegantemente, con ropa que destacaba su postura digna. Su cabello estaba bien arreglado y la expresión de confusión había sido reemplazada por una de calma autoridad. Graciela se volvió hacia él con una leve sonrisa, un brillo de satisfacción en sus ojos. «Octavio, déjame explicar. Hoy Beatriz y yo pasamos mucho tiempo hablando y durante nuestra conversación logré recordar el teléfono de mi hijo, Enrique, que es el médico que está hablando con Beatriz. Vino inmediatamente a ayudarnos con su tratamiento». El médico, notando la sorpresa de Octavio, extendió la mano en saludo. «Buenas noches, soy Enrique, el hijo de Graciela. Primero que nada, quiero agradecer profundamente por todo lo que hiciste por mi madre. Ella estaba desaparecida desde hace algunos días y estaba muy preocupado. Tu ayuda fue crucial para que volviera con nosotros. Ahora, como médico, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a Beatriz con su tratamiento, utilizando los mejores recursos que tenemos disponibles», dijo Enrique, claramente aliviado y agradecido por la seguridad de su madre. Beatriz, quien hasta entonces observaba la interacción, agregó con una sonrisa de gratitud: «Octavio, Graciela y Enrique fueron un ángel para nosotros. Están organizando todo para que pueda recibir el tratamiento que necesito, sin preocuparnos por los costos. Es más de lo que podríamos haber esperado». Octavio, aún intentando procesar el cambio abrupto en su suerte, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. «Yo no sé qué decir, Graciela, Enrique. Esto es increíble. Gracias por todo». Su voz temblaba un poco, emocionada por el peso del estrés que empezaba a disiparse. Graciela asintió con la cabeza. La dignidad y la serenidad en su porte eran evidentes. «No hay de qué, Octavio. Me ayudaste cuando estaba perdida y vulnerable. Ahora es mi turno de devolver de alguna manera la bondad que mostraste. Además, es un placer poder cuidar de personas que claramente merecen todo el bien de este mundo». Mientras el trío discutía los próximos pasos para el tratamiento de Beatriz en esa noche transformadora, Graciela comenzó a compartir más sobre su propia historia, esclareciendo las circunstancias que la habían llevado a esa situación vulnerable en la calle. Sentada cómodamente al lado de Beatriz, con Enrique atento, tomó un profundo respiro, preparándose para revelar detalles que hasta entonces había guardado para sí. «Ustedes han sido tan amables conmigo y creo que es hora de explicar completamente mi situación», empezó Graciela, su voz firme a pesar de la clara emoción. «Como saben, Enrique es mi hijo y juntos gestionamos un grupo de empresas. Lo que no saben es que después de la muerte de mi esposo comencé a enfrentar serios problemas de salud mental». Hizo una pausa mirando a Enrique, quien asintió, animándola a continuar. «Mi esposo no solo fue mi compañero de vida, sino también mi socio en los negocios. Su muerte fue un golpe devastador, no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Comencé a luchar contra la depresión y otros problemas relacionados con el estrés y el duelo. Eso afectó mi capacidad de funcionar día tras día». Graciela tomó un sorbo de agua antes de continuar. «Hubo días en que me sentía completamente perdida, incapaz de recordar incluso compromisos simples o decisiones que necesitaba tomar. Y entonces, un día, en un episodio particularmente confuso, simplemente salí. No sé exactamente qué estaba pensando, pero me perdí en la calle». Enrique tomó la mano de su madre, añadiendo: «Fue un periodo terrible para nosotros. Cuando no pudimos encontrar a mi madre, temíamos lo peor. Nunca había desaparecido así antes. Fue un shock descubrir que había vagado tan lejos sola, pero también un alivio inmenso cuando supimos que estaba segura con ustedes».
Graciela sonrió levemente, mirando a Octavio y Beatriz con gratitud. Gracias a Octavio estoy aquí segura y consiguiendo la ayuda que necesito. Estoy bajo cuidados médicos ahora y con la ayuda continua de Enrique estoy empezando a sentirme más como yo misma. Pero me doy cuenta ahora que necesito más apoyo y quizás un poco menos de responsabilidad en los negocios. Por eso, continuó, mientras trabajo para mejorar mi salud mental, también estoy aquí para ayudarles. La bondad que mostraron cuando estaba perdida no será olvidada. Quiero hacer todo lo que pueda para apoyar la recuperación de Beatriz y asegurar que no sufran financieramente por mi situación. Aquella misma noche, después de revelar su verdadera identidad e historia, Graciela no solo expresó su gratitud verbalmente, sino que también tomó medidas concretas para devolver la bondad que había recibido de Octavio y Beatriz. Sentados juntos en la modesta sala de estar, que pronto sería reemplazada por algo que Graciela aseguraba ser más confortable, comenzó a delinear sus planes para ayudar a la pareja que la había acogido tan generosamente. Octavio, Beatriz, después de todo lo que han hecho por mí, simplemente no puedo seguir adelante sin devolverles de manera significativa. Comenzó Graciela, su voz firme y decidida. Primero, me gustaría encargarme de todos los gastos médicos de Beatriz. No quiero que se preocupen más por ningún costo relacionado con su tratamiento. Todo será cubierto. Beatriz, al escuchar esto, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Graciela, eso es extremadamente generoso, no sabemos ni cómo agradecerte, respondió emocionada por la magnitud del gesto. No tener que preocuparnos por los gastos médicos, eso por sí solo ya es un gran alivio. Graciela sonrió asintiendo con la cabeza. Y no termina ahí, continuó. Octavio, sé que perdiste tu empleo al intentar ayudarme. Eso es algo que no puedo dejar pasar sin corregir. Me gustaría ofrecerte un empleo en una de mis empresas, no solo un trabajo cualquiera, sino una posición que reconozca tus habilidades y dedicación. Además, me gustaría ofrecerles una nueva casa, un lugar donde puedan empezar de nuevo, sin las preocupaciones que este apartamento puede traer. Octavio, normalmente un hombre de pocas palabras, se encontró sin habla. Miró a Beatriz, que compartía su sorpresa y gratitud. Finalmente logró encontrar su voz. Graciela, esto es increíble. No sé cómo podremos devolver toda esta bondad, dijo él, profundamente conmovido. No necesitas devolver nada, Octavio. Esto no es un intercambio, es un regalo, un agradecimiento, respondió Graciela, claramente satisfecha de poder ayudar. Ustedes dos me mostraron una bondad inesperada cuando más lo necesitaba. Ahora tengo la oportunidad de hacer lo mismo por ustedes. La conversación continuó durante la noche, con Graciela explicando más sobre el trabajo que Octavio estaría haciendo y discutiendo los detalles de la nueva casa que elegirían juntos. Beatriz y Octavio, aún en estado de shock por el giro de los acontecimientos, se sentían como si hubieran sido transportados a un nuevo capítulo de sus vidas. A medida que pasaban los meses, la vida de Octavio y Beatriz estuvo marcada por una serie de transformaciones notables. El tratamiento de Beatriz, meticulosamente financiado y supervisado por Graciela y su hijo Enrique, demostró ser más efectivo de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. Cada examen subsiguiente mostraba progreso, cada visita al médico traía noticias alentadoras, hasta que finalmente llegó el día en que recibieron la noticia que apenas se atrevían a esperar. Beatriz estaba oficialmente libre de cáncer. Esa noche, sentados en la terraza de su nueva casa, un regalo generoso de Graciela que ofrecía no solo confort, sino también una vista serena de la ciudad de Mérida, Octavio y Beatriz reflexionaban sobre la jornada que habían enfrentado juntos. El aire de la noche estaba fresco y una brisa suave movía las hojas de los árboles que bordeaban el jardín. ¿Recuerdas cómo estábamos preocupados, sin saber cómo enfrentaríamos todo esto? Comenzó Beatriz, su voz baja mezclada con una nota de admiración por lo lejos que habían llegado. Nunca imaginé que saldríamos del otro lado no solo intactos, sino fortalecidos y de alguna manera más felices. Octavio tomó la mano de ella, sus ojos reflejando el brillo de las estrellas arriba. Siempre supe que superaríamos, no importa cuán difícil fuera, dijo, una sonrisa formándose en sus labios. Pero no hubiera sido posible sin la ayuda inesperada que recibimos. Graciela y Enrique han sido nuestros ángeles guardianes.
Y pensar que todo comenzó con un simple acto de bondad, ayudando a alguien en necesidad. Sí, eso me hace pensar en cómo cada pequeña elección que hacemos puede cambiar completamente nuestra vida, reflexionó Beatriz, apretando la mano de Octavio. Elegiste ayudar a una desconocida, y esa elección nos trajo aquí, curados y con una nueva vida. Octavio miró al cielo contemplando las estrellas que parecían brillar especialmente para ellos esa noche. Creo que la vida es un eco de nuestras acciones, Beatriz. Enviamos bondad al mundo y de alguna manera ella regresa a nosotros, muchas veces de maneras que nunca esperamos. Graciela nos ayudó porque yo la ayudé ese día. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor desesperación, no estamos realmente solos. Beatriz asintió, las lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Estoy tan agradecida por cada día, por cada momento que tenemos juntos y por cada persona que hizo posible nuestro viaje. Nuestra historia podría haber sido muy diferente, pero aquí estamos, celebrando una nueva oportunidad en la vida, una nueva esperanza. La conversación continuó por la noche, mientras compartían risas y recuerdos, reconociendo las dificultades enfrentadas y las bendiciones recibidas. El vínculo entre ellos, ya fuerte por las pruebas compartidas, se volvió indestructible. Fue entonces cuando Beatriz y Octavio invitaron a Graciela y al doctor Enrique a una cena especial, un gesto simbólico para expresar su profunda gratitud por las innumerables formas en que ambos habían transformado sus vidas. Cuando Graciela y Enrique llegaron, fueron recibidos con cálidos abrazos. Bienvenidos a nuestra casa, y una vez más, gracias por todo, dijo Beatriz guiando a sus invitados a la mesa cuidadosamente arreglada. Graciela miró alrededor, visiblemente conmovida por la atención a los detalles y el esfuerzo que la pareja había dedicado a la noche. Al finalizar la comida, Octavio levantó su copa llamando la atención para un brindis. A ustedes, Graciela y Enrique, por toda la bondad, apoyo y esperanza que trajeron a nuestras vidas. Nos ayudaron en un momento de gran necesidad y nos mostraron que la generosidad y la compasión realmente pueden cambiar vidas. Brindemos por el futuro, un futuro que esperamos esté lleno de salud, felicidad y más momentos agradables como este. Todos levantaron sus copas juntos, el sonido del cristal chocando bajo las estrellas llenando el aire con una música de celebración y renovación. Graciela, con lágrimas de alegría en los ojos, respondió al brindis. A Beatriz y Octavio, que acogieron a una desconocida y transformaron su situación en algo hermoso. Que nuestra nueva amistad y lazos familiares continúen creciendo. Estoy eternamente agradecida y emocionada por todo lo que el futuro nos reserva. La noche se desarrolló con más risas y conversaciones, cada momento solidificando el profundo vínculo que ahora los unía. Cuando los invitados finalmente se despidieron, Octavio y Beatriz se quedaron solos, reflexionando sobre la noche. Se miraron el uno al otro. Un sentimiento de gratitud y paz llenando sus corazones, seguros de que no importa qué desafíos trajera el futuro, estarían listos para enfrentarlos juntos, apoyados por una familia que había crecido de maneras que jamás podrían haber imaginado. Si te gustó esta historia, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.